Bueno, menudo lugar en el que nos encontramos, esta Plaza del Mercado en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Es un pueblo absolutamente maravilloso, monumental y lleno de historia y de historias. Adrián, estamos aquí para que nos cuentes algunos de esos casos que tú sueles compartir con tus viajeros en esas rutas que sueles poner en funcionamiento de vez en cuando y que sirven para que te conviertas en cierto modo en el altavoz de los misterios de este pueblo, ¿no? Estamos en la Plaza del Mercado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Realmente tiene tantas historias vinculadas con el mundo del misterio? Bueno, pues José Manuel, fíjate que este lugar, la actual Plaza del Mercado, ya se utilizaba como tal en tiempos de dominación musulmana y fue, podemos decir, el primitivo núcleo que tuvo esta antigua y noble ciudad de Jerez de la Frontera, ¿no? Incluso ya después de la reconquista por Alfonso X, el sabio, aquel 9 de octubre de 1264, pues este lugar retoma un cariz totalmente diferente, ¿no? Porque se convierte en un lugar de espectáculos, de duelos, aquellas batallas llevadas a cabo por los caballeros de la ciudad, ¿no? Los famosos juegos como los toros y cañas o alcancías, ¿no? Que digamos que lo disfrutaban todos los jerezanos y personalidades que incluso tenían prácticamente de todo el reino, ¿no? Los mismísimos reyes católicos estuvieron presentes en esta plaza disfrutando, ¿no?, de aquellos juegos de toros y cañas, ¿no? Claro, continuó siendo también uno de los mercados de la ciudad, ¿no? Como comentado, uno de los núcleos. Entiendo. Plaza del Mercado, pero no solo era mercado y por supuesto lugar de ocio y diversión, sino que estamos ante uno de los lugares donde más más ejecuciones, mejor dicho, se llevaron a cabo en esta ciudad, una de tantas plazas donde los condenados, los reos de la ciudad, fueron ajusticiados mediante el garrote vil. Seguramente a los compañeros que nos estén escuchando, pues les suene algo eso de los 7 reos de la mano negra, ¿no? Sí. Todo un caso de conspiración que tuvimos aquí en Jerez de la Frontera ya a finales del siglo XIX, cuando la clase obrera, el proletariado, podemos decir, pues no pasaban por muy buenos momentos, no tenían derecho a sindicatos, más de 14 horas de trabajo al día con un sueldo que apenas les daba para vivir, y en aquella vorágine pues resulta que diversas revueltas se formaron a lo largo y ancho de toda Andalucía, y aquí en Jerez surge una supuesta organización de carácter anarquista y criminal llamada La Mano Negra, ¿no? ¿Cuál era su modo de actuar? La quema de grandes extensiones de terreno, también asaltos a los propios terratenientes, ¿no?, a sus propias casas, ¿no? Y se les atribuyeron algunos que otros crímenes, ¿no? Lo cierto es que se supo en el tiempo de que todo esto se trató de una mera conspiración por parte de la propia burguesía para así frenar ese movimiento obrero que cada vez ocupaba más espacio, ¿no?, a lo largo y ancho, repito, de toda Andalucía, incluso parte de Extremadura. Pero lo cierto es que en junio de 1884, 7 personas, 7 hombres, entre otros tantos ajusticiamientos, pues murieron en esta plaza, ejecutados mediante el garrote vil. Como digo siempre, donde han ocurrido hechos luctuosos, hechos oscuros, parece que algo queda. Parece que algo queda, y la Plaza del Mercado aún se respira con estas luces amarillentas que vemos aquí alrededor, ese ambiente de misterio, de pasado, y que algo ha quedado latente de sus historias y de su enigmático pasado, ¿no?, que lo vemos muy presente. Menuda diferencia ese cambio de cómo en su momento era lugar de ocio, luego se convierte en lugar de ejecuciones. Pero también en esta plaza han ocurrido fenómenos extraños en algunos de sus edificios históricos, y precisamente a nuestra espalda se encuentra el Museo Arqueológico. ¿Hay algo que nos puedas contar de él que tenga vinculación precisamente con el mundo de los enigmas? Sí, el Museo Arqueológico, este bello edificio, ¿no?, del siglo XVIII, tipología casa-patio, 3 plantas. Bueno, pues este museo abrió sus puertas en 1993. Uno de sus antiguos moradores, cuando era palacio, por supuesto, allá a finales o mediados del siglo XIX, fue Juan Sánchez y López de la Torre, que era un ilustre bodeguero que alcanzó cierta fama aquí en nuestra ciudad porque solía frecuentar una famosa librería, la librería de Joaquín Portillo, uno de los escritores, ¿no?, más famosos que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y resulta que él pues llegó a Jerez de la Frontera para invertir, como buen cántabro que era, en la industria del vino, y a él le fue genial. José Manuel, le fue genial, pero lamentablemente en 1838 fallece, y en su legado dejó instrucciones precisas para que en este lugar, el lugar que fue su vivienda, pues se creara un colegio de humanidades que alcanzó mucha importancia. Bueno, pues cuentan que el espíritu de Juan Sánchez y López de la Torre es una de esas entidades que se pasea
por la segunda planta de este edificio y donde no pocas personas han tenido el infortunio de toparse con algo extraño. El Museo Arqueológico, como siempre digo, encierra mucha historia, es un lugar de visita obligada. Si queremos conocer quiénes fuimos en el pasado, tenemos que conocer, por supuesto, el Museo Arqueológico o los museos de cada una de las ciudades, porque encierran nuestra propia historia y el pasado, ¿no? Y por supuesto también misterios, como el que tenemos aquí en Jerez de la Frontera. Y aquí, Ledita, tenemos un palacio también, creo que es el Palacio de Riquelme, puede ser, si no me equivoco. Un lugar también con mucha historia, pero también aparentemente con historia paranormal, ¿verdad? Sí, paranormal y maldita, me atrevería a decir, ¿no? Claro, después de la Reconquista, por Alfonso X el Sabio, pues él se dedica a repartir diferentes emplazamientos a sus caballeros, a sus capitanes, a franciscanos, a dominicos, y este terreno, que primitivamente fue un zoco en tiempos de dominación musulmana, se lo entrega a uno de sus capitanes, a don Beltrán Riquelme. Siglos después, uno de los descendientes de este capitán fue el que levantó el palacio que vemos delante de nosotros, ¿no? Lo hizo en 1535 el caballero 24 Hernán Riquelme, el cual vivía ahí junto con su mujer, ¿no? Claro, ¿por qué digo que es un lugar maldito? Esta fachada que tenemos aquí, que seguramente lo están viendo los compañeros, pues es muy peculiar y que desgraciadamente, José Manuel, como siempre decimos, aquí en Jerez de la Frontera, este lugar está maldito, pero también por la propia dejadez. Dejadez de instituciones, sí, ¿no? Sí, de las instituciones, y es una auténtica pena. Ahí podemos hablar de cierta maldición, pero resulta que en 1543, años después de la construcción del palacio en sí, por ciertas rivalidades con otras familias, este caballero, Hernán Riquelme, decide levantar esta fachada que tenemos aquí, ¿no? De estilo renacentista plateresco, donde podemos distinguir diferentes elementos cargados de simbolismo, ¿no? Un laberinto simbólico, ahí donde le vemos con algunos elementos que algunos tasan con de alquimia, elementos alquímicos y que encierra cierto mensaje oculto, ¿no? Bueno, pues resulta que este caballero, después de construir esta maravillosa portada a manos de Fernando Álvarez, uno de los mayores constructores, ¿no?, de origen portugués, que estuvo en Jerez de la Frontera por aquella época, pues resulta que él le pagó hasta la última moneda, pero se arruinó a causa de querer levantar una de las portadas más maravillosas que tenemos aquí en nuestra ciudad. Él tenía incluso la intención de realizar una segunda planta, porque si nos fijamos, esos arranques de las ventanas de una segunda planta que nunca se llegó a construir a causa de esa ruina económica que padeció. Pues desde entonces todos los proyectos que se han intentado realizar en este lugar han caído en saco roto, absolutamente todos. Esa segunda o tercera vida que se le haya querido dar al Palacio Riquelme, nunca se han llevado ¿no?, a cabo esos proyectos, y ahí lo tenemos abandonado, relegado al olvido de los jerezanos, que tenemos una auténtica joya en este lugar y continúa con esa maldición, ¿no? Es como si el espíritu, pongámonos, de Hernán Riquelme aún habitara en su interior, lanzando una frase, ¿no? Si esto no lo acabé yo, no lo va a acabar nadie. Y da mucho que pensar. Menuda historia. Pues ahora, Adrián, si te parece, vamos a visitar un rincón muy interesante en este pequeño recorrido, que espero además que sirva como reclamo para que todos aquellos que nos estén viendo visiten Jerez de la Frontera, y si puede ser contigo como Cicerone, mejor todavía, ¿no? Realizar esas rutas que tú estás haciendo y que sirven para compartir ese tipo de misterios. Vamos a ir a un rincón que se llama precisamente así, y además tiene un nombre muy llamativo, Rincón Malillo, muy peculiar, donde ocurrió también un acontecimiento que nos va a narrar desde allí. ¿Te parece? Vamos. Estupendo, vamos para allá. Bueno, Adrián, nos encontramos en el inicio de este Rincón Malillo, y sobre todo los que nos ven se estarán preguntando de dónde viene ese nombre que aparentemente está tan siniestro, tan extraño, ¿no? Sí. Bueno, pues realmente tiene un origen incierto. Oye, lo curioso es que Rincón Malillo es un entramado de callejuelas de diferentes nombres, ¿no? Tenemos la calle Alegría, con una
historia también muy curiosa es el apellido, ¿no? Un antiguo pastelero, podríamos decir, que tenía su obrador y que elaboraba los famosos rosquetes de maese Alegrías. Haciendo alusión a su apellido, pues esta calle lleva su nombre. Y como digo, Rincón Malillo es un conjunto de callejuelas de distintos nombres, pero que popularmente se le conoce de esta forma: Rincón Malillo, malillo, de malo, del lugar negativo. Vamos a contar esa historia, ¿no?, que circula, nunca mejor dicho, por el lugar donde estamos, un lugar mágico, precisamente a las espaldas del Palacio Riquelme que hemos comentado en el punto anterior, ¿no? Cuenta la leyenda, que es una de las leyendas más antiguas que tenemos aquí en Jerez de la Frontera, que en siglos pasados, situémonos en una época donde la religiosidad imperaba, de cruce de espadas entre caballeros y, como solemos decir, del culto al honor, entre caballeros, pues un vecino de esta zona llamado Álvaro de Mendoza Virués, Luis de Montoro en otras versiones, pues caminaba a altas horas de la madrugada por este rincón donde nosotros nos encontramos. Él tenía cierta fama de espadachín, de bebedor, de mujeriego, de juerguista. No se le caía el techo encima, ¿no?, como solemos decir muchas veces por aquí. Y en ese momento se cruzó con alguien al cual no lo tenía en muy buena consideración. En un primer momento hubo un cruce de miradas entre ellos dos, pero acto seguido hubo un cruce de espadas. Y comenzó aquí donde estamos, en el lugar donde nos encontramos, ¿no? Hubo un cruce de espadas, comenzó un pequeño duelo y nuestro protagonista, dejémoslo en Luis de Montoro, venció a su contrincante y lo dejó malherido en el suelo. Y alzando su espada ensangrentada al cielo nocturno jerezano, dijo lo siguiente: reto al mismísimo diablo, reto al mismísimo diablo. En ese momento, él sintió un fuerte dolor a la altura del hombro y, tras despojarse de sus vestiduras, comprobó cómo se le había abierto una herida, ¿no?, de la cual no paraba de emanar sangre. Y cómo pudo, él llegó hasta su casa, que es en la calle Justicia, precisamente, que se encuentra junto al Museo Arqueológico. Y dicen que entró en su casa y nunca más salió de ella. Fíjate, con la fama que tenía de mujeriego, de juerguista y de bebedor, ¿no? Lo comenzaron a llamar los vecinos el enjaulado, ¿no? El enjaulado. Y que había mandado a construir ciertas cruces sobre unas hornacinas en los aledaños de su vivienda, ¿no?, como en señal de que el diablo no lo atormentara cada noche, como ocurría desde aquella fatídica madrugada, ¿no? Lo cierto es que esta leyenda finaliza, o al menos nos cuenta que Luis de Montoro finalizó sus días, murió con aquella herida aún sin cicatrizar, ¿no? Son leyendas, ¿no?, las leyendas que corren de boca en boca y, como siempre digo, José Manuel, que enriquecen a los pueblos, a las ciudades y marcan la idiosincrasia y la cultura, porque las leyendas encierran esa magia y que, como siempre digo, no se deben perder. No se deben perder, que pasen de padres a hijos y que pervivan entre los callejones tan misteriosos como este que estamos aquí. Claro, menuda historia, un hombre que reta virtualmente al diablo, que parece que el diablo le da esa estocada invisible y que ha quedado además en el recuerdo, todavía se conserva. Pero una pregunta, Adrián, a veces cuando ocurren este tipo de circunstancias, aunque evidentemente lo que nos has contado no sabemos si pasó o no pasó, o si forma parte de la realidad o de la leyenda, pero cuando ocurren este tipo de circunstancias luctuosas, a veces se queda algo en el lugar. Aquí también se habla de personas que quizá hayan pasado, hayan vivido algún tipo de fenómeno extraño. ¿Existe algún recuerdo, ¿no?, vamos a decir a nivel fantasmal, ¿no?, de esa experiencia? Pero precisamente este lugar no tiene esa cara del misterio, sino que la propia leyenda es la que envuelve al lugar. Pero por supuesto que estamos aquí a las espaldas del Palacio Riquelme y que colinda evidentemente con este Rincón Malillo donde transcurre esta leyenda de origen incierto también, ¿no? Pero muchos atestiguan de que a altas horas de la madrugada, por supuesto, desde estos extraños ventanales inconclusos, como hemos comentado, ¿no?, en su tiempo, desde siglos atrás, que se han visto cosas extrañas. Que cierto día una mujer, ¿no?, que nos visitó en una de tantas rutas me juró y perjuró que en una de estas ventanas se había topado con la figura de una mujer que miraba fijamente, ¿no? No sé si se trataría de la mujer, en este caso, de Hernán Riquelme, ¿no?, doña Inés Riquelme, que heredó el apellido no porque fuera solamente su mujer, sino porque era su propia sobrina, ¿no? Claro. Se casó con su sobrina. No sabemos, ¿no?, si el alma de ella también, digamos que se pasea o se ha quedado a vivir para siempre junto con su marido en este palacio maldito y entre estos callejones tan curiosos y misteriosos. Claro que sí. Bueno, ya lo sabéis, Rincón Malillo, Plaza de Armas, lugares cargados de historia que tenéis que visitar y tenéis además
además una cita pendiente con Adrián, porque hacer sus rutas es una manera de viajar al pasado o de viajar al presente a veces para conocer este tipo de circunstancias que ocurren en todos los lugares del mundo, pero que a veces están mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Adrián, muchísimas gracias, amigo. Un placer.